Cuando usted y yo recibimos un mensaje, cuando usted y yo vemos una película, todo depende de nuestra percepción. Dos personas escuchan el mismo mensaje y su percepción de dicho mensaje es diferente. No digo que totalmente opuesto, pero sí diferente. ¿De qué depende la percepción suya en relación con lo que ve, con lo que escucha o con lo que lee? Depende de su estado emocional. Dependiendo de cómo se sienta usted en esta mañana, así va a percibir la enseñanza o el mensaje que yo voy a partir con ustedes. Y no solo depende de su estado emocional, sino también influye su estado financiero. Es decir, si usted tiene problemas económicos, su mente va a estar en otra cosa y no en poner atención al mensaje que yo estoy tratando de compartir con ustedes. Incluso tiene que ver con su estado físico. Si usted no tiene buena salud, no va a percibir de la misma manera el mensaje. Incluso tiene que ver su percepción con su estado civil. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, si usted es casado y con hijos y se habla del patriarca Job, usted va a entender de qué está hablando. Pero si usted es un joven de 19 años que aún no se ha casado y que no tiene una familia, no logra entender a plenitud toda la situación de tristeza, podríamos decir, que vivió el patriarca Job. Entonces, lo que usted ve, escucha o lee, lo percibe de manera diferente dependiendo, repito, de su estado de ánimo. Dicho esto, quiero comentarles o quiero trasladarles o compartir con ustedes un mensaje del apóstol Pablo. Estoy seguro que todos ustedes, si no todos, por lo menos la mayoría, ha leído lo que tiene que ver con la carta a los romanos. Y entonces, si usted la ha leído completa o en parte, va a saber de mejor manera a qué me estoy refiriendo. El apóstol expresó en esa carta que envió a los romanos su deseo de visitar Roma para impartir, decía él en su carta, fortaleza espiritual a todos los hermanos que vivían en Roma. Uno de los propósitos de Pablo para visitar Roma fue compartir una fortaleza espiritual con los hermanos que vivían en Roma. De alguna manera, como compartimos con ustedes una fortaleza espiritual cada día sábado que nos reunimos en los mensajes que damos. Y él les menciona a los creyentes que en ese entonces estaban en Roma, que se reunían en casas de habitación. Es decir, no había un lugar como este, no había un templo, no había una mezquita, no había un lugar específico para reunirse. Se reunían en las casas de los hermanos que vivían en Roma. Eso me trae a la mente a mí de hace muchos años atrás, cuando eventualmente viajaba al Petén. En el Petén no había un salón específico para reunirnos los días sábados, mucho menos algún lugar como un auditorio como en el que estamos nosotros. Nos reuníamos en la casa de don Perfecto David Sagastume, y ahí llegaban todas las personas, que realmente no éramos muchos, pero llegaban de diferentes lugares y nos reuníamos en la casa de don Perfecto David Sagastume. Eso ocurría en Roma. No había un lugar específico para reunirse, sino que lo hacían en las casas de habitación. Al mandar esta carta, Pablo también les solicita sus oraciones para cumplir con su propósito de visitarlos. Es decir, el apóstol no había visitado Roma cuando escribió esta carta. Tenía referencias, tenía conocimiento, eventualmente conocía a algunos hermanos de Roma, pero no había estado en Roma. Es decir, la carta fue un anticipo de lo que él quería darles a conocer a los hermanos que estaban en Roma. Y en esa carta él expresa su sentir personal del apóstol Pablo, su sentir personal sobre la vida cristiana. Si ustedes han leído la carta a Romanos, se van a enterar ahí
de cuál es la opinión de Pablo en relación con lo que debe ser la vida cristiana. Al principio de su carta, Pablo explica el propósito de su visita y luego comenta sobre el evangelio y su predicación tanto a judíos como a gentiles, haciendo énfasis el apóstol Pablo en la fe, en su carta, y no solo la fe, sino su aplicación en la vida práctica. Así, en esa carta también expresa nuestra necesidad o la necesidad que los romanos tenían de reconciliarse con Dios. Dicho sea de paso, para ustedes, para nosotros en este momento, yo diría que estamos en el tiempo justo y apropiado para empezar a buscar la reconciliación con Dios, dado que estamos a semanas de poder conmemorar lo que conocemos como la Pascua. Eso quiere decir que igual que el propósito de Pablo en su carta recomienda reconciliarnos con Dios, usted y yo, todos nosotros, necesitamos iniciar un proceso de reconciliación con Dios, una reflexión, si usted quiere, todos los días, una vez a la semana, pero dedique un tiempo para buscar la reconciliación con Dios y de esa forma vamos a llegar preparados para conmemorar la Pascua de este año. Entonces, vale la pena el comentario del apóstol en relación con la reconciliación con Dios. Debiéramos nosotros de estar perfectamente reconciliados con Dios. Pero él menciona también que quiere compartir dones espirituales. ¿Cuáles son los dones espirituales? Ustedes los conocen, el afecto, el amor y otras cosas que tienen que ver con los dones espirituales. Y de eso se trata también todos los sábados, compartir dones espirituales entre nosotros. En resumen, y muy breve, la carta que el apóstol les escribió tiene 3 puntos básicos que si ustedes leen toda la carta a los romanos lo van a identificar. Como digo, es un resumen pero a nivel general. El primer punto que el apóstol comenta es, y su propósito, dar a conocer el evangelio. Dar a conocer el evangelio, predicar el evangelio en Roma es uno de los propósitos del apóstol, por lo cual quiere estar ahí. ¿Qué quiere decir dar a conocer el evangelio? Que usted sepa cuál es el propósito de su vida, o como decía Fito en su sermoncillo, ¿a qué está dedicando usted su tiempo? Vale decir que si usted conoce el evangelio, tiene un punto para llegar a una meta. Usted tiene un propósito en su vida si conoce el evangelio, y eso es lo que el apóstol pretende, ese primer punto en su visita a Roma. Luego, en un segundo punto de este resumen, él menciona que quiere explicarle a los romanos que asisten a la iglesia sobre la soberanía de Dios. La soberanía de Dios, explica él, que es su voluntad que está sobre todo. Dios es supremo, es una supremacía, está sobre todo, está sobre todas las voluntades. Eso quiere explicarle el apóstol, la soberanía de Dios. Y el tercer punto, como digo, en un breve resumen de la carta, quiere explicarles el apóstol a los romanos lo que tiene que ver con lo que él llama los deberes cristianos. ¿Cuáles son los deberes cristianos? Ahí están en la carta. Usted necesita saber a qué está usted obligado como cristiano. El amor afectuoso, por ejemplo, el amor fraternal, tener una familia. En otras palabras, los deberes cristianos es dar frutos de arrepentimiento, un cambio, una transformación de su vida. Si usted es cristiano, tiene que presentar los frutos delante de las personas con las que usted se relaciona. Al principio, como digo, el apóstol Pablo se presenta como una autoridad en esa carta y dice: yo soy Pablo, apóstol y siervo de Jesucristo, y necesitamos nosotros confortarnos mutuamente. ¿Qué es lo que debiéramos de hacer todos los sábados? Confortarnos mutuamente. Todos nosotros
venimos con una situación de problema de salud financiera o algo y encontramos consuelo o apoyo dentro de los hermanos en la congregación. Adicional a eso, el apóstol pretende motivar a las personas. Dependiendo del tema, usted y yo debiéramos de salir motivados cada día sábado en relación con lo que hacemos y escuchamos de las enseñanzas que se comparten ese día sábado. Principalmente el apóstol tiene como un tema, o mejor dicho, dos temas: la fe y el amor. Quiero que vayamos a la Biblia, por favor, para hablar de lo que tiene que ver con la fe. Busquemos, y ahí vamos a estar, no lo pierdan de vista, el libro de Romanos. Busquemos Romanos 1 y vamos a leer de Romanos 1 el versículo 16 y 17, hablando específicamente de la fe, que es uno de los temas del apóstol en su carta, de la fe y el amor adicional. Repito, Romanos 1, leyendo los versículos 16 y 17. Y el 16 dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, el judío primeramente y también al griego. El 17, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Ese sería uno de los frutos que usted y yo como cristianos tenemos el deber de demostrar, la fe entre todos nosotros. Porque la fe es un poder de Dios, es una fortaleza que nosotros necesitamos en nuestra vida. También el apóstol en esa carta menciona que necesitamos tener una aceptación de culpa. Todos nosotros sabemos, y lo hemos escuchado en más de una oportunidad, que hemos sido e incluso podemos seguir siendo pecadores. Por eso es que necesitamos hacer una aceptación de nuestra culpa, de la impiedad que impera en nosotros y la injusticia. Ahí mismo, Romanos 1, solo que leyendo del versículo 18 al 20, por favor. Romanos 1, repito, empezando a leer en el versículo 18. Dice: porque la ira de Dios se revela donde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo ha manifestado, porque las cosas de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo extendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Aquí el énfasis está en la soberanía de Dios. Todos sabemos de lo que ha ocurrido en toda la historia humana, que Dios se apartó de los seres humanos a raíz de que ellos, en primer lugar, lo fueron desechando. Leamos, por favor, Romanos 1, voy a leer del versículo 24 al 26. Dios se apartó de ellos. Romanos 1, leyendo en el versículo 24. Por lo cual, también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dándole culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Y el 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es en contra de la naturaleza. Adviertan que esta situación no es nada nuevo, que es lo que está ocurriendo en nuestro mundo actualmente, sino ya desde la época de los romanos podía existir ese problema en la sociedad. Sigamos leyendo Romanos 1, solo que ahora empezando en el versículo 28. Dije, Romanos 1, 28. Y como ellos, es decir, los seres humanos, no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, cuando estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad,
avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, y quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. En realidad, Dios les permitió a estas personas de Roma estas inmoralidades, y de igual manera lo permite ahora en el mundo, porque realmente ha crecido la avaricia en el mundo, ha crecido la maldad. Hay más homicidios que en esa época. Existen siempre contiendas, engaños, murmuradores, siguen siendo soberbios, altivos, desobedientes a los padres y necios. Y la lista es considerablemente más larga, pero eso también ocurre actualmente en la sociedad. Pero nosotros sabemos que contamos, y menciona el apóstol en su carta, con la misericordia de Dios, el perdón para los que siguen sus mandamientos. Lo explica Romanos 2:7. Dice: vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Dentro de este grupo debiéramos estar nosotros, los que buscamos hacer el bien. Y la Biblia explica a través de esta carta que va a haber una tribulación por los transgresores de la ley. Nosotros, usted y yo, conocemos la ley, e incluso algunos de nosotros tenemos la oportunidad de enseñar sobre la ley y la enseñamos. Pero por eso el apóstol Pablo hace una pregunta y dice: ustedes que son instructores, es decir, las personas que de alguna manera compartimos con ustedes una enseñanza, dice, pregunta, ustedes que son instructores, ¿infringen la ley? ¿Roban? ¿Adulteran? ¿Mienten? Ustedes que dicen que no se debe mentir, mienten. Ustedes que dicen que no se debe robar, roban. Lo cual podríamos decir tiene un doble castigo en ese sentido, porque lo conocemos. En otras palabras, volvemos a lo que tiene que ver con los frutos del Espíritu, es decir, nuestro comportamiento dentro de la iglesia, con nuestra familia, en lo laboral y en la sociedad, en términos generales. Pablo afirma, para no equivocarnos, que no hay justos, que no hay ni siquiera uno. Busquemos por favor Romanos 3. Y de Romanos 3, hablando de los justos, voy a leer del 9 al 12. Repito, Romanos 3, empezando en el versículo 9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Pero usted y yo estábamos dentro de ese grupo, pero nuestra redención es por medio de Jesucristo. Leámoslo ahí en Romanos 3, a partir del versículo 23. Romanos 3, 23. Por cuanto todos pecaron, incluidos nosotros obviamente, y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, pues manifestó su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. El 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que el que sea el justo y el que justifica, así que es de la fe de Jesús. Entendemos entonces que nosotros estábamos en ese grupo y que no es por nuestra gracia, que es por gracia, repito, que es por gracia
y no por obras. Y Pablo en su carta expone el ejemplo de la fe de Abraham, porque Dios cumplió su promesa con Abraham. Busquemos Romanos 4:18, por favor. Hablando de la fe de Abraham, dice Romanos 4:18, él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Abraham, menciona el apóstol, creyó firmemente y estuvo convencido. Leamos Romanos 4 a partir del versículo 21. Dice, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también le fue contado por justicia. Y no solamente con respecto al que escribió que le fue contado, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en Él, que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Así como Abraham estuvo convencido espiritualmente, porque lo físico le decía que realmente no era posible. Por eso es que a Abraham se le conoce como el padre de la fe. Por la fe, usted y yo somos pacientes. Por la fe es que aún teniendo tribulaciones, nosotros sentimos que tenemos la fe como para mantenernos dentro del camino de Dios. Somos pacientes aún en las tribulaciones, aferrados a la esperanza. Siempre que tenemos problemas y dificultades, estamos aferrados a la esperanza de que vamos a salir de esa situación. Esa debe ser nuestra esperanza, y nuestra esperanza de un futuro mejor, libres de las limitaciones físicas. Es decir, en un futuro ya no nos vamos a enfermar, en un futuro vamos a tener vida eterna, ya no vamos a tener las limitaciones físicas que actualmente tenemos. Nos enfermamos, padecemos situaciones de dolor y muchas otras cosas. Por eso es que a través de Jesucristo, usted y yo fuimos libres del pecado y ahora debemos de ser siervos de la justicia. Busquemos Romanos 6, por favor. Y de Romanos 6 vamos a leer el versículo 22 y 23. Mas, ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es decir, ya dejamos atrás nuestras limitaciones físicas porque estamos enfocados en lo que tiene que ver con el reino de Dios. La dádiva de Dios es vida eterna, superando nuestras pasiones y emociones. Leamos Romanos 8, por favor. De Romanos 8 vamos a leer del versículo 4 al 11, superando, como dije, nuestras pasiones y emociones. Romanos 8, empezando en el versículo 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Termina en el 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros.
Lo que quiere decir esta parte que hemos leído es que hemos dejado atrás lo que tiene que ver con las obras de la carne. Y de aquí en adelante, usted y yo, a través del arrepentimiento y haber sido bautizados, hoy somos más espirituales. Nuestras aflicciones presentes, que las tenemos de todo tipo, no se comparan con el futuro. Por eso es que tenemos que estar firmes, usted y yo, ante las tribulaciones. Tenemos que estar firmes también ante las angustias, las persecuciones, el hambre que eventualmente podríamos llegar a tener, los peligros y las batallas. Debemos nosotros de tener la fortaleza suficiente como para enfrentarlas a través de la fe y el poder del Espíritu Santo. Entendemos que ese cambio de la carne, o sea, de lo físico a lo espiritual, no es por nuestra propia capacidad, es por la misericordia de Dios. Y más adelante, el apóstol hace una analogía del cuerpo humano con su iglesia, que somos todos nosotros, y pertenecemos a la iglesia y que somos muchos miembros, todos nosotros, varios miembros, pero todos con diferentes funciones. Ahora, todas esas funciones, cada una de ellas es importante. Algunos de ustedes o algunos de nosotros estamos involucrados en la iglesia con el servicio. Como digo, muchas personas sirven con lo que tiene que ver con la refacción, traer el arreglo floral y muchas otras cosas más. Son personas que tienen el don del servicio. Otras personas dentro de la iglesia, como miembros de un mismo cuerpo, tienen una función diferente: enseñar. Y algunos, aparte de enseñar, buscan el motivar a las personas. Dentro de la iglesia hay quienes ejercen un liderazgo, que es una función diferente de las otras personas. Pero todos complementamos el cuerpo de la iglesia. Y todos somos importantes en una mayor o menor medida. Pero todos tenemos una importancia dentro de la iglesia. Y esa es la comparación que hace el apóstol en relación con el cuerpo humano y la iglesia. Desde el dedo meñique hasta el dedo gordo del pie es importante. ¿Saben ustedes que si una persona pierde el dedo gordo del pie, que uno podría decir, no tiene mucha importancia? ¿Saben que esa persona pierde el equilibrio? Es decir, solo con que le falte el dedo gordo del pie, la persona ya no puede caminar bien. Está diseñado para darle estabilidad. Es importante, entonces, consienta usted el dedito gordo del pie, consiéntalo, porque es importante para la estabilidad que tiene que ver con el equilibrio. Pablo, en su carta, que ustedes si la leen o la van a leer o la han leído, saben que Pablo exhorta a sufrir con los que sufren, y dice él, a gozar con los que gozan. Es parte de la enseñanza de la carta del apóstol: a sufrir con los que sufren, a reír con los que ríen, a gozar con los que gozan y a llorar con los que lloran. Esa es parte de lo que nosotros tenemos que ser como personas, hermanos en la fe. Y menciona adicional, y menciona de otra forma el apóstol, algo que eventualmente a los romanos, que las personas cristianas que vivían en Roma, probablemente no les parecía de la mejor manera, porque él dice que hay que someterse a las autoridades. Leamos Romanos 13. Romanos 13, leyendo el versículo del 7 al 9, dice: pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí está el resumen de la ley: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero adviertan que aquí el apóstol está diciendo que hay que someterse a las autoridades, e incluso está diciendo que hay que pagar impuestos, que hay que pagar tributo. Y eso realmente se lleva a efecto aún ahora.
Usted y yo estamos obligados a pagar impuestos, a pagar tributos, lo que nos corresponde, pero al final menciona él como un resumen el amor al prójimo. También menciona en su carta el apóstol que andemos como de día. ¿Qué quiere decir que andemos como de día? Que andemos honestamente. Dice, no en borracheras, no en lujurias, no en contiendas, no en envidias. Así es como debemos de andar usted y yo. Y es lo que pretende el apóstol a través de su carta. Y menciona, vestidos como Jesucristo. Vestidos como Jesucristo. ¿Qué quiere decir? Pensar como Jesucristo. Antes de llevar a cabo nosotros una acción, debemos de pensar qué haría Jesucristo, qué decisión tomaría Jesucristo. Entonces, vestirse como Jesucristo es de alguna manera pensar como Jesucristo. Y de esa forma, usted y yo vamos a poder superar nuestra naturaleza humana a través del pensamiento de Jesucristo. Podríamos decir, tomar el manto de Jesucristo sobre nuestra espalda y pensar como Jesucristo pensó. Es lo que dice Pablo en su carta. También menciona en esa carta que si ustedes revisan o repasan el libro a los Romanos, dice, no juzgar a los débiles en la fe. ¿Qué implica o qué quiere decir el apóstol con esto de no juzgar a los débiles en la fe? Por ejemplo, usted juzga a un hermano por alguna cosa que esta persona hace en el día de reposo y que según su criterio no lo debiera hacer en día de reposo. Pero ¿quién es usted o quién soy yo para juzgar a esta persona en relación a lo que hace el día de reposo? Por decirles un ejemplo, la persona ve noticias en el día de reposo. Pregunto, ¿se debe de ver noticias en el televisor en el día sábado? Usted decida. Pero no tengo yo el derecho de juzgarlo a usted porque usted ve noticias en el día sábado. ¿Está usted quebrantando el mandamiento del día de reposo cuando ve noticias en el día sábado? Usted sabrá, porque es su decisión, pero yo no lo puedo juzgar a usted en ese sentido. Y mucho menos, menciona el apóstol, juzgarnos en lo que tiene que ver con la alimentación. Ese es un tema que de alguna manera crea controversia dentro de nosotros. ¿Qué es lo mejor en relación a la alimentación? Voy a un ejemplo. Yo recuerdo muchos años atrás, en un salón de usos múltiples que tienen en la colonia donde vive Wilson Santay, él lo prestó para hacer una reunión con la iglesia en la noche de guardar. Hicimos la preparación de la comida, etcétera, pero resultó que unas personas, por alguna razón, que son días complicados, llegaron tarde a esa cena que teníamos ahí, en ese lugar específico, todos reunidos. Ya no había comida. Entonces, alguien dijo, no recuerdo quién, pues miren, a las personas eran 4 o 5 que llegaron tarde, no las podemos dejar sin comer. Y se decidió mandar a una persona a comprar pollo campero. Fueron y compraron pollo campero y llevaron el pollo campero. Una de estas personas no comió el pollo campero porque estábamos dentro de los panes ácimos. Le pregunto, ¿es lícito comer pollo campero estando dentro de los 7 días de los panes sin levadura? Usted tendrá su respuesta. La persona, su argumento es que el pollo campero va a, ¿cómo explicarlos? Lleva harina. No sé si es harina específica para pan, pero lleva harina, como que fuera un pan tostadito, por decirlo de alguna manera. Hasta la fecha, yo no sé si es lícito comer pollo campero por la envoltura esa de la miga, que no es una miga de pan realmente, porque en pollo campero no es que van a comprar pan tieso a la panadería, lo desmenuzan, lo tostan y se lo llevan. Es una receta especial para el pollo campero, pero es una harina. Ahora bien, como les digo,
Yo a estas alturas todavía no tengo la respuesta de si se puede o no se puede comer pollo campero dentro de los panes sin levadura. Usted decida por usted mismo y decida por su familia. Yo no como pollo campero en días sin levadura, pero eso soy yo, porque eso decido, porque no tengo la respuesta. Entonces, en relación a que si no sé si es correcto o no, mejor lo evito. Al fin y al cabo son 7 días. De ahí en adelante podrá estar comiendo pollo campero. Pero voy al punto de que el apóstol menciona no juzgar a los débiles en la fe. Otras personas eventualmente decían, y les pregunto otra vez, ¿se puede tomar cerveza en los días de los panes ácimos? Unas personas dirán que sí, otros dicen que no, por la levadura. Y puede ser o no puede ser. Yo no tengo la respuesta, ni la puedo tener. Usted averigüe y decida por usted mismo si debe o puede o es lícito tomar cerveza durante los panes sin levadura. Y decida. Y toma su decisión, pero no tiene derecho, ni yo tampoco, de juzgar al hermano que se toma una cerveza. Es que la Biblia habla de panes sin levadura, no habla de cerveza. Si lleva levadura, sí, por el proceso de fermentación que tiene la cerveza. Pero ¿se puede o no se puede? Es que hay cosas que yo, en lo personal, no tengo la respuesta. Entonces, eventualmente las evito. Pero lo que no puedo es juzgar a la persona que toma cerveza y decir, pecador, panes sin levadura, tomando cerveza. Y yo peco de otra forma, no tomo cerveza, pero peco de otra forma. Entonces, todos pecamos, esa es la realidad de las cosas. Entonces, por eso es que el apóstol menciona no juzgar a los débiles en la fe, sobre todo, como digo, en la alimentación y todo lo demás. Porque el reino de Dios, menciona el apóstol, anótenlo, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo espiritual. Lo repito, dice el apóstol, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo espiritual. No juzguemos a los demás, porque no sabemos ni estamos exentos de pecado. Pero el reino de Dios no es comida ni bebida. Estemos en armonía y démosle gloria a Dios. Pablo escribió este mensaje, esa carta, para nuestra enseñanza y consolación, para nuestra enseñanza en muchas cosas y consolación de los unos con los otros, exhortando, como dije antes, a los fuertes a respaldar a los débiles en la fe para edificación cristiana, para edificarnos los unos a los otros y que todos crezcamos en el conocimiento. Realmente esa es la realidad. De alguna forma, pues, los fuertes respaldar a los débiles en la fe, como dijo, repito, para edificación de los unos en los otros y dentro de la iglesia. Pablo en esa carta enseña sobre un Dios de paciencia y consolación. Si Dios es paciente y nos consuela a nosotros, entonces nosotros también hagamos lo mismo con los hermanos. Sobre un Dios de paciencia y consolación para vivir en armonía. Usted y yo, para vivir en armonía y tener un mismo sentir en Cristo, unánimes juntos, glorifiquemos a Dios con nuestras acciones, glorifiquemos a Dios con nuestro comportamiento, sin juzgarnos los unos a los otros, porque como dice, es un Dios de paciencia y consolación, y ese es un fruto que tenemos que tener usted y yo, paciencia y consolación. El apóstol en esa carta, que si ustedes la leen o la han leído o la recuerdan, expone sobre el poder del evangelio, es decir, el cambio y la transformación del cristiano a través del evangelio. Y menciona también como una recomendación apartarnos del mal. Usted y yo cambiamos y nos apartamos del mal. Y si nos apartamos del mal, por ende nos podemos reconciliar con Dios. Y Pablo menciona una oración. Dios es justo. Dios es justo y enseña sobre la injusticia que priva en la sociedad y en el mundo. Dentro de este mundo está Dios y Dios es justo y por eso enseña sobre la injusticia que hay en el mundo.
En Guatemala, uno de sus principales problemas a nivel general es la desnutrición infantil. ¿Cómo es posible que gobierno tras gobierno asigne cantidades de dinero para eliminar la desnutrición infantil y no se ha eliminado la desnutrición infantil? Ustedes leen las estadísticas y siguen muriendo niños de hambre, literalmente, desnutridos. ¿Es obligación del gobierno darles de comer a estas personas? ¿O es responsabilidad del padre de familia? Porque como ustedes saben, en el área rural lo que sucede es que son limitantes los recursos y las familias son grandes. Las familias tienen 4 o 5 hijos, no sé si todavía, pero realmente son familias grandes. Y no es lo mismo darle de comer a un niño que darle de comer a 5 niños. Como digo, entonces, es una injusticia lo que tiene que ver con la desnutrición infantil, pero existe. Y cada gobierno que entra hace planes, le cambia nombre, pone un ministro, asigna fondos y la desnutrición infantil no desaparece. Al igual que tampoco desaparece las personas que no saben leer. Mientras eso no se supere, no se va a superar lo otro. El apóstol en su carta explica sobre la ley y como leímos, afirma que no hay justos, pero por gracia usted y yo somos salvos. Y por eso es que leímos el ejemplo de Abraham, que le creyó a Dios y por eso fue nombrado el padre de la fe. Porque le creyó a Dios sobre algo insólito, sobre algo que iba en contra de la naturaleza. Más de 100 años o cerca de los 100 años, ¿cómo podía creer que podía él todavía engendrar hijos? Pero Abraham lo creyó. Y nosotros conocemos la historia y pensamos y creemos, o yo pienso y creo, si yo hubiera sido Abraham, le creo a Dios. No estoy tan seguro, porque hay muchas cosas que actualmente no le creo a Dios. Lo que pasa es que la historia de Abraham la conozco y sé que al final, a través de la fe y de la creencia de Abraham, se dio el resultado y nació Isaac. Pero ni Sara lo creyó en ese momento. Como digo, si usted estuviera en lugar de Abraham, yo hubiera creído a Dios. Si usted estuviera en Abraham, no sé. Yo tengo mis dudas sobre mi persona. ¿Le creería a Dios? Yo quisiera pensar que sí, pero aún hoy no le creo muchas cosas a Dios que las leo en la Biblia y que creo que son verdad, pero no las creo totalmente. No he desarrollado la fe suficiente como la de Abraham, el padre de la fe. Menciona también el apóstol que una realidad que éramos esclavos del pecado. Usted y yo éramos esclavos del pecado y hoy somos siervos de la justicia. También el apóstol en esa carta, que si ustedes la leen, la repasan o la recuerdan, hace una analogía del matrimonio en relación de que quién se debe someter a quién. Y esa es la analogía que hace sobre el matrimonio. Como ustedes saben, pone como cabeza de la familia al varón como responsable. Y esa es la analogía que hace del matrimonio. Pero también menciona lo que tiene que ver con la naturaleza humana y todas las atrocidades que hace el ser humano dentro de la sociedad. Una sociedad pecadora en lo que tiene que ver con la carne, pero nosotros somos transformados a lo espiritual. Y por eso es que dice el apóstol que somos vencedores. Usted y yo somos vencedores porque todas las cosas nos ayudan a bien. Es una restauración de lo que tiene que ver con nuestra relación con Dios. Y como repito e insisto, estamos en el tiempo justo o apropiado para poder reconciliarnos con Dios pensando en lo que tiene que ver con la conmemoración de la Pascua que está por venir. Pablo concluye en esta su carta en Romanos 15. Romanos 16 es una despedida, pero en Romanos 15 el apóstol concluye con varias cosas y se las voy a hacer ver a través de la versión popular. Voy a leer de Romanos 15, pero a través de la versión popular. O más que todo no voy a leer, sino voy a explicar sobre lo que está en la versión popular en el libro
el capítulo 15 de Romanos. Y dice el apóstol, al final, como una despedida, Dios los llene de alegría, paz y abundante esperanza. Los llene de alegría, paz y abundante esperanza. Usted y yo hoy debiéramos de salir llenos de alegría, en paz y con una abundante esperanza de lo que vamos a recibir. Porque dice también en esa carta, según la versión popular, ustedes tienen el conocimiento para aconsejarse unos a otros. Ustedes tienen el conocimiento para aconsejarse unos a otros. Es decir, si tenemos un problema, venimos y lo compartimos. Menciona el apóstol que tenemos el conocimiento para resolverlo, para aconsejarnos unos a otros, dependiendo del campo del que se trate. Pero aconsejarnos, dice, no juzgarnos, porque ¿qué sucede a veces? Que algunos de nosotros compartimos con un hermano una situación que estamos viviendo y resulta ser que después casi que lo sabe la mayoría de las personas. No nos resolvió el problema, pero se lo contó a todo mundo y nos dijo, esta persona tiene esta situación, tal vez está pecando mucho y por eso es que está metido en esa situación. O sea, está juzgando, por eso dice, conocimiento para aconsejarnos unos a otros, amablemente, amablemente. Hay que subrayar esa palabra, aconsejarnos unos a otros amablemente. El apóstol continúa, uno de mis propósitos de la carta es recordarles, dice, recordarles algunas cosas que ustedes ya saben, pero habían olvidado, y las saben aún no siendo judíos, las saben sin ser judíos. Y esa cosa que les recuerda el apóstol es el poder del Espíritu Santo, que usted y yo lo hemos vivido, lo hemos sentido y sabemos del poder del Espíritu Santo en mucha más de alguna ocasión. También el apóstol dice, les comparto el mensaje de salvación. Y yo mismo, dice el apóstol, me siento satisfecho de mi servicio a Dios y al prójimo. El apóstol se siente satisfecho de haber servido a Dios y al prójimo, expresando lo que he aprendido de Jesucristo. Y eso que he aprendido de Jesucristo lo he hecho con palabras y hechos, incluyendo señales y milagros. Todo por el poder del Espíritu Santo. Y en el capítulo 16, el apóstol se despide en relación a la iglesia de Roma, que digo, no la conocía físicamente en ese momento, pero menciona en su carta todos sus propósitos y todas sus intenciones. Y todos esos propósitos y todas esas intenciones del apóstol Pablo, yo se le he tratado de transmitir a ustedes para que usted y yo seamos transformados, seamos cambiados, nos reconciliemos con Dios y tengamos una vida llena de paz y sobre todo de mucha esperanza.